proyectico por acá. Te digo proyecto de Java. Necesito que alguien me haga un favor y me lea. Si es tan amable, lea. Desarrollar una primera clase donde solicite el módulo y la marca, no, eso no. El modelo. No, se desarrolla una primera clase que solicite dos números. Dos números, se realice la suma y la resta mostrando los resultados en pantalla. Una segunda clase que herede la primera y realice la multiplicación y la división de los dos números ingresados. Y una tercera clase que cree un objeto de las dos clases anteriores. Listo, empezamos por eso. Listo, ¿les parece? Vamos a llamar este proyecto Abril 19, ¿vale? Para podérselos mandar a cada uno. ¿Recibieron los que les mandé el 8 días? Sí, señor. Pero no me abrieron. Es que estaban comprimidos. Están comprimidos. Están comprimidos. Sí. Descomprimirlos. Yo también Pero casi no entonces les los tocaba clic derecho, les Lo que pasa es que todavía hay unos que todavía. Profe, ¿qué pasó con el semillero? Ah, bueno, ahí sí les pido disculpas, miren, yo iba a venir, ¿sí? Tanto así que tuve reunión el miércoles, pues, porque ahí les cuento por el ladito, montamos una emisora, ¿sí? Allá está el espacio para hacer grabaciones más bacanas, tienen que ir. Yo iba a venir, pero el problema es que la chica que trabaja aquí en Guarne la tenían haciendo otras operaciones, entonces colocaron en reemplazo de ella las que hacen horas de práctica. Entonces las que estaban haciendo horas de práctica entraron por la mañana y salían por la tarde. Entonces me dijeron, si yo dejo a esa chica después de las 6, otras 3 horas ya es abuso. Ella Y estaba yo, cansada, no. ella se asustó. Claro. Ella dijo, sí, tiene que hasta tal. Sí, claro, entonces me dijeron, no hay practicante esta semana, así que cancel, pues aplázalo. Y yo, bueno, qué pena pues con los muchachos, pero eso fue lo que pasó. Todos recibieron el correo. Sí, profe, yo Yo traté de encontrarlos todos. Claro, como no hay internet en la casa, cuando llegué aquí lo vi. Ah, este día. No, yo igual. Pero sí, bien. Aproveché ahí este disculpa, talento. Ay, Dios. Bueno, vamos a empezar. Números A, creo la primera clase. Entonces, ¿qué dice esta primera clase? La primera clase es desarrollar una primera clase que solicite dos números y realice la suma y la resta mostrando los resultados en pantalla. Bueno, dos números y muestre suma y resta. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Lo primero que yo debo de hacer es, esta parte del código lo único que hace es que me indica que este archivo está dentro del paquete de abril 19. ¿Sí? Si voy a trabajar con herencia, los archivos deben de estar dentro de la misma carpeta. ¿Listo? Entonces lo que hago es comenzar con un import. ¿Sí? Import java.util.scanner. En pocas palabras estoy importando el paquete de Java útil, específicamente el elemento scanner, que lo que hace es que me permite ingresar datos por teclado. ¿Listo? Y por acá, entonces ya dentro de la clase, Empiezo los atributos. lo que hago es que empiezo a definir los atributos o lo que conocíamos anteriormente como variables. Bueno, esos atributos hay que... Sí, está bien. Entonces, ahí lo primero que voy a hacer es que voy a definir el acceso para esos atributos. Si esta clase va a ser heredada, es decir, si otras clases se van a heredar de estas, todos los atributos de acceso deben de ser protected o protect. ¿Sí o qué? Seguido del tipo de variable. Entonces, si voy a pedir dos números, ¿qué tipo de variables son? Escáner teclado. Ah, bueno, perdón. Inicio creando un objeto protegido tipo escáner que se llame El que va a ser teclado. ingresado por teclado. ¿Sí? Muy bien, sí, que se va a llamar teclado. Sí, muy bien. Después otra Que protected, va a ser de tipo float. float o inti. Pueden ser las dos, sí. Yo lo voy a colocar como inti, ¿ya les parece? Pues porque es que es mejor float porque cuando la división queda... Ah, tienes toda la razón para que me dé los decimales, ¿cierto que sí? Entonces vamos a definirlo como float Número 1. y lo vamos a llamar número 1. Y así mismo con el segundo número. Entonces float número 2. Y así mismo consumo. Como vamos a calcular una suma y una resta, necesito otras variables donde almacenar ese valor. Entonces lo vamos a llamarlo suma y resta. Entonces protected, Float. float, suma y protected, float, Resta. Diego, hazme un favor, está titilando ahí en rojito.
Protect. Sí. ¿Cómo mismo? Ok. Bueno, bien hasta acá. Sí, sí. Hasta acá lo único que hemos hecho es definir los atributos. Ahora lo que vamos a hacer es definir como tal los métodos. ¿Sí o qué? Entonces, les había dicho que uno de esos métodos era ¿qué? El constructor. ¿Sí o qué? Decíamos que el constructor es el método que se ejecuta de manera automática y que no necesita ser invocado. Entonces, para que sea un constructor, yo simplemente digo que es public y se debe llamar exactamente como se llama la clase. Entonces abrir 19. Entonces será, perdón, números A, porque abril 19 es el paquete. Sí. Muy bien. Abro y cierro paréntesis y abro las llaves. Yo las cierro de una vez para después no llevarme sorpresitas. ¿Sí o no? Lo que voy a hacer en esta clase es solicitarle al usuario todos los datos. Es ¿Cierto? los dos números. Entonces, teclado. Entonces primero comienzo definiendo el objeto teclado que dije por acá que creaba. Entonces yo digo teclado es igual a un nuevo objeto de tipo escáner y entre paréntesis system.in. Esto significa que el usuario puede ingresar por teclado. ¿Listo? Ok. Después ahí sí defino las variables. Entonces yo digo solicito por pantalla con system.outPrint con un mensaje que diga que Ingrese el primer número o ingrese un número. el primer número. ¿Les parece? Ya solicité el primero. Ahora lo que hago es que voy a almacenar en la variable número 1, la cual ya está definida, con un teclado.net float. Pilas que ese float va en qué? En mayúscula. ¿Será que yo puedo copiar y pegar esto? Sí. Control C, Control V. ¿Qué voy a decir aquí? Segundo número. Ingrese el segundo número y aquí digo que número 2 es igual a teclado.net. Ahí ya está el constructor. Hasta acá llega el constructor. ¿Sí? No necesito absolutamente nada más. Ahora voy a definir un método, en este caso, como no es el constructor, debo colocarle la palabra void. ¿Y cómo la vamos a llamar? Yo lo acabo de mostrar. ¿Cómo? Calcular. Mostrar. Calcular. Bueno, mostrar. ¿Qué voy a hacer acá? Que suma es igual. Resultado de suma. Entonces voy a decir que la variable suma, la cual ya está definida en la parte superior, es igual a ¿qué? A número 1, el cual ya me ingresó el usuario, ¿cierto? Más número 2. Y voy a decir que la resta es igual a número 1 menos número 2. menos número 2. Arriba le falta el constructor. ¿Listo? ¿Bien hasta acá? Sí. Bueno. Y ya lo que aparece. Yo lo que veo aquí es que ustedes se saltaron una función, un método. Porque un método sería calcular y el otro mostrar. Sí. Pero vamos a resumirlo de esta manera. ¿Les parece? System.out. Entonces vamos a mostrar de una vez en pantalla. System.out.print. ¿Qué voy a mostrar en El pantalla? resultado de la suma Un es mensajito. El resultado de la suma es de la suma es 2 puntos. Concateno con la que es la seña. Lo concateno con La que es la seña. con suma. suma y ahí sí lo concateno con un backslash. Es decir, si lo hacen antes, lo que va a hacer es que imprime el número después del mensaje. ¿Sí? Es lo mismo. No, pero es lo mismo. Solo que visualmente no va a aparecer igual, pero. Ok. Y puedo copiar y pegar esto, ¿cierto que sí? Para decir que tengo un system.outPrint y digo el resultado de la resta es resta. Sí, aquí yo también hubiese podido seguir aquí concatenando en una sola, ¿sí? Como ustedes deseen, como ustedes quieran. Listo. Hasta acá yo ya tengo lista mi primera clase. Si yo ejecuto esta clase, esto no va a rodar absolutamente nada porque no tiene ningún objeto de la clase. ¿Sí o qué? ¿Bien hasta acá? Ok. Ahora vamos a crear nuestra segunda clase. Esta segunda clase la voy a llamar números B. ¿Les parece? Entonces me paro en el proyecto, le doy en adicionar clase, lo llamo números B, digo fin. Nótense que aquí tengo números A y números B. ¿Me leen por favor qué hace la segunda clase?
segunda clase que herede la primera y realice la multiplicación y división de los dos números utilizados. Bueno, entonces vamos a tener en cuenta. Si esta clase números B va a heredar a esta clase números A, ¿sí? Va a tener acceso a todos los atributos y métodos, ¿sí? Que en este caso yo definí en esta clase, ¿sí? Específicamente al escáner teclado, al número 1, la suma y la resta. Pero ¿qué datos van a necesitar de acá para calcular la suma y la resta? Número 1 y número 2. Número 1 y número 2. Sin embargo, acá yo no voy a colocar el import.java útil. ¿Por qué? Porque si esta clase va a heredar a números A, esta ya la tenía por acá. Y segundo, debo de indicarle que esta clase va a heredar a números A. Y eso se logra con la palabra extends, ¿sí? Y el nombre de la clase que hereda. ¿Cómo se llama? Números A. ¿Bien hasta acá? Bueno. Resulta que en esta nueva clase debo definir un atributo que me va a hacer falta. ¿Sí? Dos, perdón. Uno que es el atributo donde va a almacenar la multiplicación y el otro la división. Pregunto, ¿por qué aquí no defino este primero protected scanner teclado? Porque como está heredado. Porque ya está heredado, lo puedo utilizar de allá. ¿Listo? Entonces voy a decir protected, ¿cierto? Float, multi, ¿les parece? Sí. Y protected float divi. Bien, Sí. no hay problema. Defino el constructor de esta clase, entonces digo public y se debe llamar exactamente igual que la clase. Public ¿qué? Número B. Abro y cierro paréntesis y abro las llaves y comienzo a trabajar en él. Lo único que voy a hacer en este constructor es inicializar las variables. ¿Sí o qué? Entonces, ¿qué debo de hacer? Por acá voy a decir system.out.print y ¿qué voy a llamar? ¿Qué voy a decir? Pero si uno los puede juntar en mostrar los dos. Bueno, aquí hay una cosa, yo no necesito como tal mostrar por pantalla, sino que voy a calcular de una vez. Sebas, ¿y el público hoy? ¿El público Por eso. No, porque es el constructor. Porque yo lo hice, pero así, pues sí, yo no le puse eso, yo seguí derecho. ¿Cómo así Yo que puse sí? el de una público calcular. Como hicimos el primero. Sin constructor, no importa. Pero tienes que tener en cuenta que después tienes que invocar a calcular. ¿Cierto que sí? Por allá lo hiciste. O a mostrar. Yo hice- Vamos a hacerlo con constructor y van a ver que se les facilita mucho más la cosa. ¿Les parece? ¿Sí? Yo lo hago así y si quieren ahora lo hacemos de la forma que ustedes lo hicieron. Pero no tiene ningún problema. Entonces yo voy a decir public número B, ¿sí? Voy a decir que multi es igual a ¿qué, chicos? A número 1 por número 2. A número 1 por número 2. Que div es igual a número 1 por número 2. ¿Sí? Y los voy a imprimir directamente en pantalla. Entonces, ¿cómo lo hago? System.out.print y voy a colocar un mensaje que diga la división es concatenado con quién? Con división. Y si te parece Irma, aquí lo concatenamos así. Entonces primero lo concateno con un qué, con un backslash n para que salte, ¿cierto? Y un mensaje que diga la multiplicación es Porque la multiplicación sí es la división. No, Pero la sí, división sí, igual la es la- división. sí, lo que pasa es que primero imprimí la división Da igual. y después la multiplicación, pero no hay ningún problema. Pero el mensaje no Ah, es no se llama división sino división. Sí. Entonces aquí digo la multiplicación es, ¿con quién la concateno? Con multiplicación. Con multi. Y después ¿con qué lo concateno? Con un backslash. Y así termino como esta parte. Todo en un mismo system.out. En el primer backslash no se cuenta las comillas, no. En el otro sí lo... No, No, ¿sabes por no. qué? Porque aquí dice salto de página y de una vez muestro el mensaje. Sí, me estoy ahorrando más de unas comillas. ¿Bien hasta acá? ¿O no? ¿Y qué pasa si se colocan las comillas? Profe, yo no entendí la última línea. ¿Presenta error?
No, yo tranquilamente puedo, Juan José, hacer esto. Comillas, lo concateno con esto. Y ya. Queda lo mismo. Dígame, Rocío. O sea, usted hizo ahí un tipo la división y la multiplicación. Muestro la multiplicación en la división. Pero se puede hacer también primero división y segundo. Sí, solo que Irma ahora me dijo que cómo lo haría en uno solo, entonces creo que ahí está. ¿Listo? Ok. El ejercicio dice, hasta aquí esta clase estaría lista, ¿cierto? El ejercicio dice que debo de tener una nueva clase, entonces la voy a llamar números C, ¿les parece? Entonces tengo números A, números B y números C. Número 6 lo que va a hacer es que va a crear ¿qué? Pues va a llamar a los dos. Va a crear un objeto para llamar esas dos.